cuando tú no simpatizas con Fidel Castro, dejaste de ser cubano. Él es Cuba. Entonces, y además es un individuo muy claro en sus pensamientos y además muy cruel. Para que nadie se engañe, cuando tú abandonas Cuba por cualquier motivo, tú te convertiste en un traidor a tu pueblo, un traidor a tu patria. Ya tú dejaste de ser un ser humano. En cualquier parte del mundo, un ciudadano de su país que tenga un problema, el cónsul va a interceder por él, cualquiera. En Cuba tú te puedes pasar cualquier cosa, en las Bahamas, aquí, que al gobierno cubano no le interesa en lo más mínimo. Y además otra cosa, y te pasa el tiempo castigando. Si quieres ir a Cuba, te tienen que autorizar y te cobra $400 el pasaporte, $50 entero. Las llamadas a Cuba son las más caras del mundo, los viajes a Cuba los más caros del mundo. En Cuba sacar el pasaporte hay que pagarlo en dólar, que no es la moneda nacional. Para sacar el permiso de salida hay que pagarlo en dólar. ¿Pero no te parece que es un chantaje a un cubano? No es un chantaje, ya tú dejaste de ser cubano, no pienses como cubano. Para poder entrar al país, para tu país, a donde tú naciste, ¿no? ¿Cómo tú tienes que ir a pedir permiso a la sección de intereses y tienes el riesgo, como le pasó a Celia Cruz, no le dejaron ir al entierro de su madre porque hizo unas declaraciones? Ese es Cuba. Ya tú cuando tú sales de Cuba, dejaste de ser cubano, no pienses más que tú eres cubano. Entonces habrá gente que no habla más de Cuba para que no se enteren y lo dejen entrar. Ese es el otro problema. Aparte que el gobierno cubano te castiga con precios exorbitantes, le tienes que pedir permiso. Y él decide, de acuerdo con tu comportamiento en el exterior, si puedes entrar o si no puedes entrar. Ese es Cuba. Y además estamos hablando de 1 millón, casi 2 millones de cubanos que están en el extranjero padeciendo esta situación. Perdieron su cubanía, no son cubanos, son extranjeros despreciados por el gobierno cubano. Porque, oye, te voy a decir una cosa, tú viviste en Cuba era un delito recibir una carta del extranjero, chico, un delito, te llamaba el partido. ¿Cómo tú tienes relaciones con todo eso, con toda esa gente que fuera? O la gente se ha olvidado de los crueles actos de repudio que le metieron a la gente cuando abandonaba el país, que era no por problemas políticos, sino por problemas económicos, que la familia lo reclamaba. Te quito la casa, te quito el carro, tienes que pagar la luz de esto, tienes que tener esto, tienes que tener todo, y te hago un inventario, y más nunca puedes entrar aquí. Ese es Cuba. Pero además, eso no ha cambiado. Mientras esté los Castro en el poder, porque hoy estamos hablando de todo un sistema filosófico y de medidas para garantizar una permanencia en el poder. Así están. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Tú eres un cubano? No, tú eres un ciudadano de segunda en Cuba. Tú abandonaste, te quitaron la casa, te vejaron, te maltrataron y te cobran por todo. Y tú dices, ahora deciden o no si te dejan entrar a ver a tu madre que acaba de morir. No, te deciden, te están perdonando la vez, te están dando un permiso y te tienes que ir. Y tienes que pagar $175 de la visa. Y si te quieres pasar 3 días más en Cuba, en tu patria, tienes que pagar 400. ¿Pero qué cosa es esto? Si la gente que viene de visita aquí, lo primero que está planteando es la renovación de la visa, permiso que son por 6 meses y $200 cada mes. Pero ese es Cuba. Pero tú te imaginas, la trampa más grande que hicieron cuando tú tenías que irte del país, había que hacer un chequeo médico que costaba $800. Sí, todavía. Pero ¿qué cosa es eso? Explotar a la gente, porque además estamos hablando del único país del mundo que aplica todas esas medidas a sus ciudadanos. Oye, mira, tú ves los mexicanos que tienen una situación en los Estados Unidos de cualquier tipo y el consulado, la embajada va a interesarse porque es un ciudadano de su país. Sí. Pero aquí, en cubano, oye, cuando en Bahamas, la huelga de hambre que hubo muertos. No existe. No existe. Y además de otra cosa, además de otra cosa, tú dices, ¿y quién habla de ese tema? Ese tema no se habla en ninguna parte del mundo. Tú has ido en todo este contexto de todas estas reuniones que ha habido en el mundo, de todos los dirigentes de las Naciones Unidas, que alguien toque ese tema. Ese derecho humano de poder regresar a tu país de visita o lo que sea, a ver a la familia.
que está en la casa paseando o que está en un funeral. No, ese derecho no lo tienen los cubanos que abandonaron el país, dejaron de ser cubanos.